Vamos a buscar en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Génesis 22. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ya, disculpen. Estoy buscando con mi mano menos hábil. Génesis 22. Ya. ¿Les parece si lo leemos en voz baja? Ya que es un relato, la verdad, bien crudo, que puede tomarse bien crudo. Y como hay niños presentes, me gustaría que lo leyésemos en voz baja. La predicación de hoy lleva por título El misterio de un sacrificio incomprensible. Vamos a dar unos minutos para que leamos, así que le damos la oportunidad. Versículos 1 al 19. Me faltó eso. ¿Cuántos terminaron? ¿Sí? Ya. ¿Se habrá dado cuenta por qué lo leímos en voz baja? ¿No? Vamos a comenzar entonces. El misterio de un sacrificio incomprensible. El Señor había estado llamando a Abraham, padre de la fe, con quien hace un pacto. Y le promete, ya a su avanzada edad, ser padre, junto a su esposa que era estéril. Resulta que atraviesan varias pruebas, el Señor los llama y primero les dice que tienen que abandonar, en el caso de Abraham, su tierra, su parentela. En el fondo le está pidiendo a Abraham, el Señor antes de su llamado, dice, tienes que abandonar tu cultura, tienes que abandonar a tus padres, tienes que abandonar tu ciudad para ir a la tierra donde yo quiero que vayas, a esa tierra prometida, a esa tierra donde serás bendecido tú y tus generaciones. Entonces Abraham, que en ese momento era Abraham y Sarai, comienzan a atravesar distintas pruebas y caminando con Dios aprenden a confiar de la mano del Señor. Aprenden a confiar. Él promete a través de un hijo que muchas de las naciones serían bendecidas. Entonces, ¿qué sucede con Sarai? Como no cree esta promesa del todo, va
y como en ese tiempo era legal y era permitido, dictan que Abraham tenga un hijo con su esclava y así nace Ismael. Pero Ismael no es el hijo de la promesa, sino que el verdadero hijo de la promesa es Isaac. Isaac, quien después de un tiempo, después de Abraham confiar en él, en el Señor, es nacido Isaac ya a edad muy vieja de parte de sus padres. Entonces, el relato que leemos está en medio de este ciclo de Abraham, donde es llamado, y en este ciclo de Abraham, donde la promesa de Dios, vamos a ir cambiando, donde ya habíamos pasado la promesa de bendición y ahora nos encontramos ante la prueba y la ratificación de la bendición. Este capítulo 22 está conectado con el capítulo 12, donde es el primer llamado de Abraham a abandonar su tierra. Y encontramos 3 episodios en este capítulo 22. La primera es la prueba o el clímax. Una vez nacido Isaac, que había sido prometido por Dios, Dios se lo pide como un holocausto, como un sacrificio. O sea, lo que tanto le había costado, tanto costó para creer, el Señor ahora se lo pide como sacrificio. Y resulta que de los versículos 3 al 10 se produce este desarrollo. Cómo Abraham, sin titubear, sin aparentes rasgos emotivos, no se nos dice cómo se sintió, no se nos dice si lloró, no se nos dice si cuestionó. Lo único que se nos indica es que Abraham se levantó temprano esa mañana, preparó la leña, preparó su hijo y partió al lugar que el Señor le dijo. Y luego, en los capítulos restantes, del 11 al 19, encontramos cómo ha sido la evaluación, esta prueba que el Señor ha puesto en Abraham. En la primera parte, vamos a la primera parte, Dios pide un sacrificio a Abraham. Dios pide a Abraham y le llama. Dice que Dios llama a Abraham porque quiere probarlo, quiere probar su corazón. Y le dice que le pide lo más valioso para su vida. Que le pide a su único hijo, su hijo amado. El Señor le dice, vas a llevar a tu único hijo, a tu hijo amado, al lugar donde yo te mostraré y ahí lo ofrecerás como holocausto. Esto claramente es un paralelo en este ciclo, en este caminar que tiene Abraham. Inicialmente el Señor le había pedido a Abraham, vete de tu parentela, deja la casa de tus padres y ve a la tierra o al lugar que yo te indicaré. Y en este momento el Señor le dice, vete a la tierra de Moriah y ve a los montes, o ve al monte, sobre uno de los montes que yo te diré. Si inicialmente le había pedido a Abraham abandonar su pasado para dedicarle su presente al Señor, ahora el Señor le está pidiendo a Abraham que abandone su futuro, que abandone esas proyecciones que tenía con su hijo, que abandone lo que Dios le había otorgado y lo entregara a él, en esta referencia al desprendimiento. Los que hemos iniciado una relación con Dios hemos tenido que renunciar a nuestro pasado, pero también renunciar a las cosas con las que nos proyectábamos hacia el futuro. Y le da instrucciones a Abraham. Le dice que en ese monte será el lugar del sacrificio. Entonces pasamos al desarrollo o al desenlace de esta prueba, que comienza en el versículo 3, donde Abraham se prepara para la prueba y obedece el llamado que Dios tiene. Dice que llevó consigo un asno y tomó consigo a 2 siervos y a Isaac, su hijo. Cortó la leña, se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Pero también en esta instancia, Abraham se dirige al lugar
del sacrificio acompañado de su hijo. En los versículos 4 al 5 dice que al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el monte de lejos. Entonces le dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, porque yo con mi hijo vamos a adorar a Dios y regresaremos. Abraham sabía que lo que le había pedido el Señor no era fácil: entregar a su hijo. Algo muy común, algo muy general en las culturas de ese tiempo, Mesopotamia y otras culturas o religiones, era la entrega de los hijos. Entonces el Señor no le pide a Abraham algo desconocido para la época, pero sí Abraham, de sus palabras nace una convicción: vamos a adorar con mi hijo al Señor y volveremos. No lo dice como una mentira, no lo dice como si fuese un engaño, sino que Abraham revela esa convicción que tiene de que volverá con su hijo. Sabe que entregará a su hijo como se ha entregado él hasta el momento, pero también sabe que algo ocurrirá porque ha confiado en el Dios que le ha provisto de milagros. Así lo atestigua el libro de Hebreos, el capítulo 9. Dicen que Abraham creyó que Dios podía resucitar a su hijo de entre los muertos. Entonces se dirige allá, lleva al muchacho y dice: vamos a adorar al Señor y volveremos. Este personaje, esta persona que para nosotros es el padre de la fe, quien es el modelo de fe a seguir, tiene la convicción de que el Señor va a obrar. Pero además llegan al lugar del sacrificio, acercándose dejan a los criados, va con su hijo, Abraham va con su hijo, e Isaac parece tener una edad adecuada para levantar la leña, porque él es el encargado de llevar las cosas para el sacrificio. Y van ambos, padre e hijo, a ese lugar de sacrificio. Caminan a ofrecer el regalo más difícil de dar. ¿Cuál es el regalo más difícil de dar a Dios? ¿Qué es lo más difícil de entregar para el Señor? Esta es la lección de Abraham. La vida de su propio hijo. Al parecer, para Abraham lo que tenía más valor era la vida de su hijo. Entonces, en este acto de obediencia, este hijo, Isaac, le pregunta a Abraham. Están caminando, van llegando al lugar, y este hijo tampoco es torpe, o parece que no es tan ingenuo, porque le pregunta a su papá: papá, vamos a este lugar de sacrificio, llevamos la leña, llevamos las cosas, llevamos el fuego, pero no tenemos el cordero para el sacrificio. Entonces, en un acto profético, Abraham le dice y le responde a su hijo que el Señor Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y seguían caminando juntos. No solamente Abraham creía que el Señor iba a proveer un sacrificio, sino que su hijo ahora también creía que Dios iba a proveer de ese sacrificio. Y por tanto los dos caminaron en camino al lugar del sacrificio, al monte. Y resulta que Abraham prepara a Isaac para el sacrificio. Toma, lo ata y compuso la leña, edificó un altar, y cuando ya tenía su cuchillo listo, se escucha un grito del cielo. Y un ángel del Señor le dice: Abraham, Abraham, detente. Es lo que nos dice la palabra. Este ángel del cielo, este ángel de Jehová, dio voces desde el cielo, llamó a Abraham, y Abraham dijo: heme aquí, con su cuchillo. Con su cuchillo. Y el ángel le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste ¿a quién? A tu hijo, tu único hijo. Dios
nuestro Señor, al parecer, ya había recibido lo mejor que Abraham tenía para darle. Y no era su hijo. Lo mejor que Abraham tenía para entregarle al Señor era su obediencia. Algo más valioso que el sacrificio, algo más valioso que el holocausto. Una lección, y aquí hacemos un paréntesis, que le costó aprender incluso a reyes. ¿Recuerdan el caso de Saúl cuando es ungido por el Señor, por Samuel? Y resulta que el Señor manda a castigar a Agag a través de Saúl y le dice, deja todo, entrega todo al anatema. Todas sus riquezas, el rey, el pueblo, todo debe ser entregado y destruido. Y resulta que Saúl va con el Espíritu del Señor, vence en la guerra, tiene al rey Agag, tiene las riquezas y resulta que este rey no obedece lo que el Señor le había dicho y dice, después de que llega Samuel, y empieza a sentir olores, olor a carne, olor a sacrificio, olor a holocausto, empieza a escuchar también ruido en la ciudad Samuel y dice, Saúl, ¿qué acabas de hacer? Saúl le responde, lo que pasa es que sí, el Señor me mandó a entregar todo esto, a destruirlo, pero resulta que era de mucho valor. Entonces el pueblo decidió entregarlo al Señor como sacrificio. Y ahí es cuando el profeta Samuel le dice, ¿acaso no vale más tu obediencia más que los sacrificios y holocaustos? ¿No es acaso la docilidad más valiosa que la grasa de los carneros? Porque para el Señor, algo más valioso que el sacrificio, algo más valioso que cualquier holocausto, es la obediencia. Obedecer en la prueba. Abraham le dio al Señor en la prueba lo que el Señor esperaba. Lo más valioso es la obediencia. Entonces, en los capítulos restantes pasamos a la tercera escena, a cómo el Señor evalúa esta prueba. Cómo el Señor evalúa esta prueba. Y resulta que llamó el ángel de Jehová por segunda vez y le dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, a tu hijo amado, te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. El Señor destaca la obediencia de Abraham, pero además, Abraham nota algo en ese monte y lo bautiza o le pone un apodo. Dice Abraham que al alzar sus ojos, después de esta prueba, al alzar sus ojos, ya no mirando de lejos el monte, sino que mirando de cerca, miró y he aquí a sus espaldas había un carnero. Estaba trabado en un zarzal por sus cuernos, fue Abraham, lo tomó y lo sacrificó. Y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El monte de la prueba para Abraham significó dos cosas. En medio de la prueba significó, una, poder ver a Dios en medio de la prueba. Y lo segundo, en medio de la prueba significó ver la provisión de Dios. Las palabras de Abraham, que Dios proveerá de un cordero para el sacrificio, se cumplen como unas palabras proféticas. Pero eso no es el todo. La pregunta que nos deja hoy o la lección es, ¿qué tenemos nosotros que ofrecerle al Señor que pueda ser de valor para Él? No estamos hablando solo de carreras, familia, las riquezas que acumulamos. ¿Qué cosa valora el Señor de nuestra vida en medio de la prueba? La obediencia. Y vamos pasando. Y este acto
donde Abraham sufre y tiene que ir a ese lugar con su hijo, su único hijo, hijo amado, y donde sale la convicción de él que el Señor va a proveer un sacrificio, es que nos revela un misterio que se toca en el Nuevo Testamento. Este misterio del sacrificio, donde el sacrificio representa lo mejor que podemos darle a Dios. El sacrificio como un regalo, donde Dios se hizo cargo de este sacrificio. Usted sabe que no hay ninguna religión, ninguna cultura donde Dios se haya hecho cargo del sacrificio. No existe un Dios, no lo existe en ninguna tradición, en ninguna religión, donde el mismo Dios haya provisto de sacrificio, donde se haya distanciado de otros dioses. Ya les comentaba que en ese tiempo era normal sacrificar o ofrecer a niños como holocausto, pero el Señor se distancia de eso y se muestra como alguien distinto, como alguien que está dispuesto a proveer incluso del propio sacrificio que le agrada a Él. El misterio se revela porque Dios va a proveer, dice Abraham, de un sacrificio. Vamos a ver la provisión de Dios en un sacrificio. Y lo primero es que Abraham entrega algo mucho más valioso que el holocausto, la obediencia. Lo habíamos mencionado. Pero además, Abraham anticipó la venida de Cristo. Un cordero será provisto. En el siglo I hemos visto cumplida esta promesa, donde el Señor ha provisto de un sacrificio, algo que ningún otro padre, hermano, hijo, ninguna otra persona pudo proveer antes, la vida de su propio hijo. ¿Recuerdan que que Dios le pidió a Abraham? A su hijo, su único hijo, su amado hijo. Así lo dice el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan quién llegó en el Nuevo Testamento? Cuando está Juan el Bautista y se escucha una voz del cielo. ¿Recuerdan qué dice esa voz del cielo sobre Jesús? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchenlo a Él. ¿Recuerdan lo que dice ese famoso pasaje con el que evangelizamos en el Evangelio de Juan 3:16? ¿Lo puede repetir? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo por amor a nosotros. El Hijo amado, el Hijo único que estábamos leyendo en Génesis 22, era nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba anticipando que no iba a ser Abraham el que iba a llevar el sacrificio a ese monte. Iba a ser el propio Dios quien iba a llevar a Jesucristo para que nosotros fuéramos salvados. Ese Hijo único, ese Hijo amado era nuestro Señor Jesucristo, que dijo al Padre, yo me voy a entregar por ellos, y que dijo el Padre, yo lo enviaré para que los ciegos tengan vista, para que a los pobres sea anunciado el reino de los cielos, para los que están presos y para los oprimidos que sean liberados. Ese Hijo único, ese Hijo amado es Jesucristo que dio su vida. El misterio de Génesis 22 es que Dios muestra o Dios da lo que tiene mayor valor para su vida. Es cierto, lo tenía que haber ofrecido a Abraham, pero Dios nos dio el regalo que más le costó en su vida. Dios nos entregó lo que más amaba en su vida. Nos entregó a su Hijo amado, nos entregó a su único Hijo. ¿Acaso ese regalo es insuficiente para nosotros hoy en día? ¿Es insuficiente para la humanidad? Y disculpen que me ponga así, pero pienso que muchas veces somos mal agradecidos. Recuerdo en una de las visitas que fuimos al hogar de niñas, fuimos en Navidad
¿Y saben qué le llevábamos a esas niñas? Les llevábamos toallas para el verano, toallas y ropita. Resulta que cuando esas niñas abrieron los regalos para Navidad, no daban más de alegría por unas toallas, porque alguien se preocupó de ellas, porque alguien pensó en ellas para ese verano, para esa Navidad. Y cuando pienso que el Señor nos ha dado a su único hijo, a su hijo amado, vino ante nosotros, la luz del mundo brilló en las tinieblas para sacar a los hombres de sus atrocidades, para rescatar a los hombres y a las mujeres de sus obras. Pero dice la palabra que los hombres prefirieron más las tinieblas porque amaban sus obras. El Señor nos ha dado la vida de su Hijo. Grande precio pagó por nosotros. El Evangelio se trata de que Dios ha dado lo que más le ha costado, su Hijo, por nosotros. El Evangelio es un regalo para pecadores, para personas que no saben qué hacer con su vida, para personas que están sumergidas en las tinieblas, para personas que no tienen esperanza, para personas que han cometido errores en su vida. El Evangelio es para nosotros. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese regalo? El Señor, cuando Saúl, el rey, desobedeció su mandato, le dijo por medio del profeta: por tanto, rechazaste la palabra de Dios, yo te rechazaré como rey. Y ahora el Señor nos dice: por cuanto no recibiste a mi Hijo, por cuanto no lo conociste públicamente, yo tampoco lo reconoceré en el día del juicio. La condenación es esta: que la luz del mundo vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. La condenación es esta, hermanos, visitas, amigos y vecinos. El Señor nos ha dado vida a través de su Hijo, y quien no acepte esa vida sufrirá las consecuencias. Es el Hijo amado, el único Hijo. Y finalizamos con estas preguntas. ¿Qué tienes hoy en el momento de la prueba? Puede ser una prueba familiar, puede ser una prueba económica, puede ser una prueba amorosa, pero ¿qué tienes hoy que ofrecerle al Señor en medio de la prueba? Porque, hermano, una cosa es segura. Así como Abraham caminó junto a su hijo y vio al Cordero en aquel monte, nosotros también vamos a ver a Jesús en el monte de nuestras pruebas. Van a ser distintas pruebas, pero vamos a ver al Señor. ¿Y sabe qué más? Vamos a recibir la provisión del Señor. No solamente vamos a verlo en medio de la prueba, sino que el Señor nos dará lo que necesitamos para resistir la prueba. Así que mantengámonos firmes en la prueba, sea cual sea. Si tienen tentaciones de un divorcio, abandonar a la familia, quitarse la vida porque las deudas no dan más, permanezca fiel, obedezca el mandato del Señor, obedezca. El Señor siempre da dirección. Abraham recibió las instrucciones, cada uno de nosotros también va a recibir instrucciones en la prueba, pero seamos fieles, obedientes, y el Señor nos va a dar la recompensa. Vamos a salir como esos discípulos, Juan y Pedro, que por predicar el nombre de Jesús y no acobardarse, casi los matan, y salieron gozosos por ser dignos de pasar tal prueba. Nosotros también, hermanos, cuando pasamos por la prueba hay gozo,
porque seguimos fieles al Señor. Sabemos que el Señor cumple sus promesas. Ya sea en la prueba que cada uno tiene hoy, enfermedad, angustia, dolor, trabajo, sabemos que nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Qué nos va a separar de ese amor? ¿La muerte? ¿No? ¿La angustia, la persecución? Nada de eso. Y por último, tenga presente que el Señor le ha dado un regalo que costó mucho. Gratuitamente en Jesucristo somos salvos. El Señor nos salva de las tinieblas, nos salva de una vida que el único camino que tiene es la muerte y nos lleva por sendas de paz, por sendas de justicia. Ese es el regalo que nos ha dejado Dios, el regalo que le costó la vida. ¿Vamos a ser malos agradecidos con Él? ¿O vamos a recibir este regalo que nos dio nuestro Creador? Hermanos, usted ha recibido el mejor regalo. Ha recibido la vida de Jesucristo. Ha recibido a un gran precio. Gratuitamente creemos en Él, confiamos en Él. Nosotros gratuitamente, pero esto tuvo un costo para Él. Él murió en esa cruz, torturado, humillado por nosotros. Murió solo, para que los que estábamos solos pudiéramos ser acompañados por el Señor. Para los que estábamos destituidos de su gloria, destituidos de su presencia, pudiéramos hacer las paces con el Señor. Vamos a orar al Señor. Le invito a que nos pongamos de pie y que en el momento de prueba nos animemos con las promesas que el Señor tiene para nosotros. Así como Abraham, sin cuestionar, caminó al lugar de la prueba y Dios lo bendijo, así también nosotros tenemos bendiciones que el Señor da. Esta es la vida de su único Hijo, su Hijo amado. Oremos al Señor. Padre Santo, ¿qué podemos decir ante lo que tú has hecho, Señor? ¿Qué podemos decir ante tu entrega? Diste tu vida por nosotros, caminaste entre nosotros, viviste, nos enseñaste, curaste a los que estaban quebrantados de corazón, les diste esperanza de vida a los que estaban marginados, a los que no podían más por sus dolencias, a los que lo gastaron todos sus recursos, Señor, por médicos y cosas que no sirvieron. ¿Qué podemos decir, Señor, si cuando te humillaban, te golpeaban, se burlaban de ti, tú no dijiste nada, Señor? Cuando te acusaban, tú dijiste, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero 3 días después de tu muerte, resucitaste. Y hoy estás aquí, Señor. Y te agradecemos porque creemos en un Cristo crucificado. Creemos en un Dios que venció la muerte, que fue entregado, que descendió, pero fue levantado por el poder del Espíritu. Y ahora los que creemos en ti somos levantados también de cualquier tormenta. Somos levantados de cualquier angustia. Somos levantados de cualquier prueba. Tenemos al Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Tenemos al Espíritu que da vida. Señor, nos entregamos a ti porque nadie puede contra tus planes. Nadie puede contra tus pensamientos. Por más que pensemos, cuestionemos, tus pensamientos son más altos que los nuestros. Tus caminos son mejores que los nuestros. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿En los cielos o en la tierra? Solo te tenemos a ti, Señor.
Padre amado, recuérdanos en la prueba que solo te tenemos a ti. Recuérdanos en la prueba que tú eres suficiente, que podemos salir victoriosos. Recuérdanos el gran precio que pagaste, Señor, en ese sacrificio. Si alguno viene con cargas hoy, si alguno no puede con las pruebas o ha caído ante las pruebas, le invito a que se ponga delante del Señor y le pida perdón, le pida nuevas fuerzas, porque el Señor está recibiendo a todos los cargados de corazón. Vengan a mí todos los que están cansados, dice el Señor. Vengan a mí los quebrantados de corazón. Vengan los que tienen hambre y sed de justicia. Vengan los humildes, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si alguno tiene sed, aquí está el Señor para satisfacerlos. Gracias, Señor, porque eres un Dios imparable. No hay quien como tú, no hay nombre más grande que el tuyo, no hay gloria más grande que la tuya. No hay a quien tengamos acá en la tierra, sino tú, Señor, en los cielos. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.